Buenas tardes, Kendra, ¿cómo estás? Eso no es. Hola, buenas tardes. Ay, ya no me acuerdo. Y Gia, no. Y- No me acuerdo tu nombre. Y calor. Buenas tardes. Calor. Cargando. Pared. Post. Bueno, 202. Aquí tengo que apagar algo. Voy. Leave computer audio. Y aquí encender. Ya estamos. Déjame eliminar esto de acá. Ponerlo acá arriba. Ok. Buenas tardes, chicos. Álvaro. No. Pucha. Rodolfo. Rodolfo, Moisés.
Y Yari. Nah, que está difícil, pues. Santiago, bueno, ya veré, por ahí hay un gentío que no me sé el nombre. Hillary. Bueno, ¿estamos listos? Yo no sé, este es el salón que es más chiquito, ¿verdad? Que hay menos gente. Ya, porque me da la impresión que falta un gentío, pero a lo mejor es porque es el más chiquito. Bueno, listo, gente. A ver, ¿qué vimos la vez pasada? A ver, ¿quién puede recordarme qué fue lo que hicimos? Estábamos ya en el contexto de las variables aleatorias continuas, ¿correcto? Y hablamos de lo que eran las funciones de densidad conjuntas, ¿verdad? ¿Qué más vimos? Vimos cómo calcular las funciones de densidad marginal en función de la conjunta. Digamos aquí esto lo llamamos f de xy, eso era la conjunta de dos, conjuntas o bivariadas. Buenos días. Después las funciones de densidad marginales, ¿ok? Que habíamos dicho que eran pues las mismas que habíamos estudiado en estadística y probabilidades. ¿Y alguien se acuerda cómo dijimos que se calculaban estas? ¿Integral de quién, Hillary? En función de y, ¿de quién? De la conjunta, correcto. De hecho, les recuerdo que hicimos este ejemplo que tengo aquí de fondo, que teníamos la función de densidad conjunta bivariada o sea, la uniforme en el círculo unitario, ¿de acuerdo? Y calculamos las funciones de densidad marginal y justamente aquí están mal escritas. ¿Qué le falta a esa función, a esas funciones? ¿Le falta algo? ¿Dónde? ¿Cuál es el soporte? ¿Cuál es el soporte en este caso? ¿Cuál debería ser? Correcto, teníamos x de menos 1 a 1. Fíjense que yo creo que escribí, cuando lo calculamos, lo escribí como x o sea, incluí menos 1 y 1. Pero fíjense que menos 1 y 1, si yo los evalúo ahí, va a dar 0 la función. O sea que técnicamente menos 1 y 1 no están en el soporte de esa densidad, ¿no? Y de la misma manera teníamos y entre menos 1 y 1. ¿Correcto? ¿Qué más dijimos de las funciones de densidad en general? Buenos días. Bueno, buenas tardes ya. Pero yo no sé cuántas horas tengo rodando. No he podido ni almorzar hoy. O sea, he tenido el día así, pero apretadito. ¿Qué más dijimos de estas funciones? O sea, aparte de que hay que decir cuál es el soporte cada vez, eso es importante y hoy lo vamos a ver con más detalle todavía. ¿Qué satisfacían estas funciones? Para que pudiesen ser funciones de densidad. No el soporte, sino la integral daba 1. Si se integraba sobre su soporte. ¿Eso dijiste? Ok. Ya. Se integra sobre su soporte, la integral da 1. ¿Ok? Eso es verdad para las funciones de densidad conjuntas. Lo que pasa es que ahí el soporte va a estar en R2, va a estar en el plano, porque tenemos dos variables. ¿Ok? Para las densidades marginales, pues bueno, el soporte va a ser en R y cuando integremos ahí también tienen que valer 1. Pero además son funciones que son positivas. ¿Ok? ¿Se acuerdan que yo hablé de que en este caso la integral y el área debajo de las curvas coincidía? Era lo mismo porque estábamos integrando siempre funciones positivas.
¿Ok? Funciones que se pintan por arriba del eje X. ¿De acuerdo? Entonces, ¿hoy qué nos tocaba? Hoy quiero hacer dos cositas, que no son tan hitas, pero bueno. Una de las cositas es hablar de lo que son las funciones de densidad marginal. Perdón, densidad condicional. A decir, condicionales, ¿ok? Y por supuesto, quiero mostrarles cómo estas funciones de densidad también son de densidad, es decir, también son positivas y también van a integrar uno sobre su soporte, ¿ok? Entonces, bueno, el mensaje sigue siendo, cada vez que calculemos una densidad, independientemente de qué tipo sea, tenemos que recordarnos de calcularles el soporte también y además de verificar que efectivamente son una densidad, o sea, que son positivas y que la integral sobre ese intervalo da 1, integran 1. ¿Ok? Lo que sea que signifique integrar ahí. Entonces, bueno, pues una de las cosas que quiero hacer hoy es, bueno, recordar, la semana pasada también hicimos independencia, ¿verdad? Un poquito. ¿Sí o no? ¿No? ¿Cómo? Con discretas, pero con continuas no. Ok, entonces hoy vamos a atacar ese tema. Y lo otro que quisiera hacer, a ver si nos da tiempo, que yo creo que sí, que yo no sé por qué con ustedes me dio más tiempo la vez pasada de hacer más cosas. Con el otro grupo me dio menos tiempo. Y hoy creo que va a pasar lo mismo. Hablar de valor esperado, ¿ok? O esperanza. Y con un poquito de suerte, esperanza condicional. Aunque no lo voy a hacer en todo detalle, pero sí quiero dejarla definida para ya después, probablemente el día de mañana, sacar algunas cuentas mucho más interesantes con esperanzas condicionales. ¿Ok? Y hablar quizás de la propiedad torre, no sé si llegue tan lejos mañana, pero vamos a ver si lo logramos. ¿Ok? Entonces, la razón por la que no mandé correo ayer diciendo que íbamos a hacer hoy es que estábamos todavía en el mismo RPress, no lo habíamos terminado. ¿Ok? Normalmente yo mando como un feriado. No, para ustedes no hubo feriado, pero seguíamos con el mismo RPress, entonces no mandé correo. Normalmente cuando se acaba un RPress, yo mando correo para decir cuál es el siguiente. ¿Ok? Por eso no lo he hecho esta vez. Vale, entonces, pues vamos a, ¿qué mejor que calcular una condicional para aprender a hacerla? ¿Ok? Y me voy a quedar en este mismo ejemplo porque es súper interesante lo que sucede en este ejemplo. ¿Okay? Tiene todas las dificultades que necesito que aparezcan en un solo ejemplo. Entonces, bueno, voy a grabar esto, voy a guardar la pantalla y voy a borrar para tener más espacio, si me lo permiten. De hecho, voy a borrar de manera así, como a la antigua, solo que aquí se cansa menos el brazo. ¿Ok? Bueno. Chévere, me quiero dejar ahí el soporte, ¿ya? Y les quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Para qué valores de, y lo voy a llamar y sub 0, estará bien definida f sub x dado que y vale y sub 0? Esta función, ¿no? Esa es la función de densidad condicional, ¿no? De x dado que y es igual a y sub 0. Nosotros dijimos otra cosa la clase pasada sobre las variables aleatorias continuas, que la probabilidad de un punto era igual a 0, ¿ok? Entonces yo no les he definido quién es la función de densidad condicional todavía, ¿verdad? No les he dicho cómo es, pero sí la vimos, o sea, cuando estábamos viendo eventos en
estadística y probabilidades, nosotros dijimos que la probabilidad de A dado B era la probabilidad de A inter B entre la probabilidad de B. Y pedíamos algo más. ¿Qué era? Correcto. Que la probabilidad de B, bueno, uno ponía ahí mayor que 0, pero en realidad lo importante es que no fuese 0 ahí, para no dividir por 0. ¿Ya? Después nosotros calculamos, esto es, digamos, para eventos, ¿no? Probabilidad condicional con eventos. Después nos fuimos al caso discreto, y en el caso discreto vimos que era exactamente lo mismo que para eventos. Que si yo quiero calcular la probabilidad de que X sea igual a X dado que Y es igual a Y, lo único que yo tengo que hacer es usar esa fórmula de arriba. ¿Ok? Entonces me queda la probabilidad de que X sea igual a X y Y sea igual a Y. Aquí le pongo las rayitas para enfatizar que una es mayúscula y la otra es minúscula, dividido entre la probabilidad de que Y sea igual a Y, y pedíamos que esa probabilidad de que Y fuese igual a Y no fuese 0. O sea, esas estaban bien definidas para todos aquellos valores de Y donde hubiese una masa positiva en Y. ¿Ok? Chévere. Entonces ahora venimos a las continuas. Y allá rodó, ¿no? Porque yo quisiera en las continuas usar esta misma definición que tengo aquí, pero tengo el rollo que en las continuas la probabilidad de que Y pase adelante, la probabilidad de que Y fuese igual a Y va a ser 0 siempre, siempre. No es que hay lugares donde no es 0, sino que esa tipa siempre es 0. Eso es lo que se hace, y fíjense que es interesante porque justamente lo que estamos haciendo es invocando esta misma definición, pero va a significar algo distinto. O sea, esta función de densidad condicional, disculpen la notación de arbolito de Navidad, pero así es esta cosa. Esto va a ser la conjunta de X y Y, que digamos que hay una analogía con esta, ¿no? Para el caso discreto. ¿Sí? No es exactamente lo mismo porque sabemos que no es la probabilidad de un punto, en realidad es aquella función que usamos para calcular probabilidades. De hecho, se define de manera infinitesimal, ¿no? Uno mira un intervalito chiquitico alrededor de X y otro intervalito chiquitico alrededor de Y, y eso es buenas tardes. Y, por supuesto, aquí lo lógico sería dividir por la marginal de Y, evaluada en Y0 y aquí también evaluado en Y0. O sea que fíjense que lo que sobrevive, si Y0 es un valor fijo, y es un valor fijo en donde Y0 satisface, o sea, tiene que satisfacer que la imagen de la marginal en Y evaluada en ese valor de Y0 no sea 0. ¿Ok? O sea, lo mismo, distinto de 0. ¿Okay? Fíjense que esa función, bueno, en este caso, fíjense quién es esta función, ¿no? ¿Quién es f sub y de y en nuestro ejemplo? En el ejemplo que estábamos viendo la semana pasada, fíjense que aquí, si yo evalúo en y igual a 1 o menos 1, aquí en y0 igual a 1 o menos 1, se me hace 0 el denominador. ¿Ok? O sea que la respuesta a esta pregunta, ¿cuál es? Fíjense que yo podría aquí, voy a cambiar de color, voy a decir en el ejemplo. ¿Ok? Este ejemplo que estábamos viendo. Entonces tendríamos 1 entre pi. Esa es la conjunta. Fíjense que como 1 entre pi es constante,
no puedo evaluarla en Y0. O bueno, cuando le evalúo en Y0 me va a dar 1 entre pi independientemente de cuál sea el valor de Y0. ¿Ok? ¿Cómo? Cuando es uniforme es constante y entonces no va a variar con respecto a que evalúes adentro. Siempre va a tener el mismo valor, la imagen en un solo punto. ¿Ok? Y aquí abajo, fíjense, me tengo que jalar aquí a la densidad marginal, ¿no? O sea que es 2 entre pi por la raíz y aquí sí la tengo que evaluar en ese valor de Y0. Entonces aquí se ve clarito que si yo evalúo en Y0 igual y me falta un cuadrado, ¿sí se dieron cuenta, no? Ya, ahí, ahora sí. Si yo evalúo tanto en Y0 igual a 1 como en Y0 igual a menos 1, esa función no estaría bien definida. Pero si evalúo en cualquiera de los valores entre menos 1 y 1 sin incluir los extremos, esa función va a estar bien definida. ¿De acuerdo? ¿Se nota? O sea, la respuesta a esta es en Y0 aquí. ¿Ok? Sin incluir los extremos. En Y0 igual a más o menos 1, esta función no está bien definida. ¿Ok? Fíjense que la hice genérica, ¿no? Puse un Y0 ahí cualquiera, no lo fijé en un valor en particular, pero podríamos fijarla. Pero quiero que observen una cosa. Fíjense, una vez que yo simplifico aquí, ¿qué me queda? Me queda 1 sobre 2. Pero Y0 va a ser un valor fijo. O sea que esa cosa no depende de X en este ejemplo. Normalmente va a depender de X, ¿no? Pero si la ve que ese valor realmente es una constante. Vamos a verlo en dos casos particulares, ¿sí? Fíjense, puedo hacer, por ejemplo, Y0 igual a 0. Y0 igual a 0 está en el intervalo menos 1, 1 y la función está bien definida allí. ¿De acuerdo? Fíjense, si yo evalúo, poner aquí, déjenme borrar, no voy a borrar porque necesito esto. Ya guardé. Pero fíjense, si me piden función de X dado que Y es igual a 0, ¿quién es? Perro, y aquí es así, ¿no? ¿Quién es esa función? Pues ya la tengo, ¿no? Pongo aquí 0 de una vez y esto me va a dar 1 entre 2 veces la raíz de 1 menos 0 al cuadrado, ¿no? O sea que me da 1/2. ¿Qué me faltó aquí en la cosa roja? Otra vez, que se me está olvidando a propósito todas las veces. ¿Dónde vive X? ¿Qué me faltó? ¿Quién es el soporte de esa condicional? ¿Quién es el soporte? Seguro, menos 1, 1. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Yo voy a guardar aquí y voy a borrar lo que quiero borrar nada más. No lo voy a borrar todo. A ver, momento. Esto ya no nos hace falta, ¿verdad? Porque esto ya es bien. Ya. ¿Cómo es el soporte de mi conjunta ahí? ¿Se acuerdan?
Ese era el soporte de mi conjunta, ¿no? Y yo no integré, pero si estoy fijando y igual a 0, que es malísimo para mi dibujo, pero bueno, lo voy a poner gordito. ¿Okay? Es malísimo para mi dibujo, pero lo voy a poner gordito. Ahí. Si se fijan, si yo fijo ese y igual a 0, ahí, ¿de dónde a dónde varía x? Esa no es y igual a 0 y nadie se queja. Han debido gritarme. A lo mejor no les he dado tiempo de que me griten, pero a ver. Pucha, la flechota. Justo lo que no quería. A ver, un segundo. Ay, qué vaina. A ver, cálmate. A ver. Ay, ahora es la flechita. Ay, señor santo. Nunca me acuerdo cuál es el gordo que uso. Aquí. Este. Ahora. Por supuesto quedó torcida. A ver, vamos a moverte más para acá, hija mía. Ahí. Ok, listo. Entonces, y igual a 0 es horizontal, ¿no? No es vertical. Y ahora sí lo quiero gordito. Voy a agarrar una raya. Y igual a 0 es esto. Madre, el colar. Y igual a 0 es esa. ¿Ok? Cuando yo fijo y igual a 0, ahí sí está clarísimo que vamos desde este valor de x hasta este valor de x. O sea que ahí el soporte de esa sí es x entre menos 1 y 1. Que además tiene que ser, porque esta señora en sí misma tiene que ser una función de densidad. Y fíjense que da la uniforme en el intervalo menos 1, 1. Si lo ven, de una cosa tan compleja, cuando miro la condicional, me está dando una uniforme en menos 1, 1. ¿Sí? ¿Qué pasa si fijamos, no sé, si hacemos, esta era la verde, he podido poner la raya verde, pero ya no la puse. Ok, chévere. O sea que fíjense que la condicional de x, dado que y es 0, es la uniforme en menos 1, 1. Si yo fijo otra y, he debido hacer esto, no importa. A ver, voy a ponerla en otro color. Otro color distinto, este. Si yo fijo, por ejemplo, digo, vamos a hacer y igual a 1 medio. Vamos a decir que está ahí. Este color cian bonito. A ver, y, estoy fijando y igual a 1 medio. Fíjense que ahí el soporte de la x ya cambia. ¿Lo ven? Porque ahora va a variar desde aquí hasta acá. ¿Se entiende? Entonces, para ese valor de y igual a 1 medio, fíjense que cuando yo despejo, acuérdense que la ecuación es x al cuadrado más y cuadrado. ¿Cómo? Correcto. Y cuadrado igual a 1, que tengo que despejar para saber, para y igual a 1 medio, ¿cuánto vale x? ¿Correcto? O sea que tengo que hacer x cuadrado es 1 menos y cuadrado. X toma dos valores, el positivo y el negativo. Y ahora tengo que evaluarlo en 1 medio. Que es, da 1 menos 1 cuarto, que da 3 cuartos, que es raíz de 3 sobre 2. O sea que estos valores de aquí, que por supuesto tengo muy poco espacio para hacerlo, pero son menos raíz de 3 sobre 2 y más raíz de 3 sobre 2. ¿Y quién es la marginal? O sea, si yo quiero ver la marginal de x dado, que llévale 1 medio, que es un valor donde esa función está bien definida, o sea, que me lo pueden pedir tranquilamente, ¿verdad? Esta cosa me va a dar 1 entre 2 por la raíz de 1 menos 1 medio elevado al cuadrado, o sea que me queda
1 sobre raíz de 3 que me da urticaria, entonces pongo raíz de 3 sobre 3. ¿De acuerdo? ¿Y quién es el soporte aquí? Ahí sí queda de menos raíz de 3 sobre 2 a más raíz de 3 sobre 2. Fíjense cuál es la longitud de ese intervalo. Es raíz de 3, ¿no? Porque es raíz de 3 sobre 2 más raíz de 3 sobre 2 da raíz de 3. Y fíjense que la función da 1 entre esa longitud del intervalo, 1 entre raíz de 3. ¿Correcto? O sea que esta tipa también es uniforme. Fíjense que en sí misma la condicional es una variable aleatoria uniforme entre menos raíz de 3 sobre 2 y más raíz de 3 sobre 2. ¿Ok? Bueno, ¿se entiende, no? A ver, nosotros hicimos aquí el ejemplo del grifo en algún momento, ¿no? ¿Cómo le podemos dar contexto a esto? Supongamos que la Y sea cuánto me queda de gasolina y la X sea lo que voy a vender hoy, ¿no? Y supongamos que ayer vendí 500 galones de gasolina y hoy el camión que me llena el tanque no vino. Entonces yo quiero preguntar, dado que ayer vendí 500 galones exactamente, o sea que Y vale 1/2 en ese caso, porque lo habíamos puesto en cientos de galones, ¿no? Lo habíamos puesto en cientos, no me acuerdo. ¿Cuál era la capacidad? No me acuerdo exactamente, pero bueno, suponte que la capacidad es 1000 galones, ¿sí? Entonces, si te dicen, si ayer vendí 500 galones, ¿sí? Tengo que condicionar con respecto a Y igual a 1/2, ¿no? Para que vean que esto no es que es un bicho raro teórico que no aparece en la práctica. Entonces, yo quiero preguntar cuál es la probabilidad que mi demanda sea inferior a los 500 galones que me quedan, ¿no? Entonces yo necesito calcular una probabilidad del estilo, probabilidad de que X sea menor que 1/2, dado que me queda 1/2. ¿Ok? Entonces, si esta fuese la función de densidad, ¿cómo calculo esa probabilidad? Y fíjense, voy a limpiar aquí un poquito. ¿Me dejan? Puedo limpiar todo, de hecho, en realidad nos recordamos, a ver, voy a limpiar todo esto. Ya grabé, por cierto. Voy a limpiar todo menos, esto lo voy a dejar porque la estoy usando. Ya. No puedo limpiar mucho. Ya. ¿Cómo calculo esta probabilidad? La voy a escribir del otro lado. ¿Cómo calculo la probabilidad de que X sea menor que, no sé, vamos a poner 1/3 para molestar un poquito, dado que Y vale 1/2? Con el ejemplo del grifo quise contextualizarlo un poquito, ¿no? Porque parece que no hace sentido condicionar con respecto a una variable aleatoria continua exactamente igual a un valor. Pero en realidad sí, en el contexto de estas probabilidades aparecen. Entonces, ¿cómo calculo esto? Yo a los de la otra sección les decía, ahorita ustedes van a saber de manera natural cómo se calcula eso. Pero si yo en semana 10 les vuelvo a preguntar esa probabilidad, ustedes van a agarrar y van a querer aplicar probabilidad condicional ahí. Cuando dividan y tengan la probabilidad de que Y sea igual a 1/2 allá abajo, algunos me lo van a dejar así, van a proceder, y otros van a decir, pucha, estoy dividiendo por 0. ¡Ah! Esto está malo, profesora, disculpe, usted se equivocó, puso malo el problema en el examen. Y solo unos poquitos, 2 o 3, van a recordar la clase de hoy. Por eso se lo estoy diciendo
hoy, para que se acuerden, en semana 10 ya va, la tipa dijo algo en clase aquel día que estaba explicando esta mujer, ¿no? Ella estaba explicando funciones de densidad condicional. Fíjense que se portan igualito que las funciones de densidad. Si nosotros no tuviésemos esa condición ahí, si nosotros hiciéramos esto, ¿cómo calcularíamos esa probabilidad? Claro, hubiésemos integrado desde -1. Ah, claro, porque no conoces la marginal era desde -1. Sí, es verdad. Hubiésemos dicho desde -1 hasta 1/3, tienes razón. ¿Y quién hubiésemos integrado? ¿Qué función de densidad? La conjunta. No, si solo depende de X esta probabilidad. Podemos integrar la conjunta, pero entonces hay que tener una doble integral. También se puede, ¿no? Porque esta región X menor que 1/3 es una región, es un semiplano en R2. También se podría, pero tengo que integrar en el semiplano intersectado con el soporte de la conjunta. ¿Ok? Entonces sería lanzar aquí el 1/3 aquí, en esta aquí, 1/3, e integrar sobre esa región, ¿no? Pero aquí pondríamos la marginal. Correcto, pero ese no es el caso. En este caso, a ver, tomo la foto con el cuadrito negro. Ahora voy a eliminar el cuadrito negro, ¿ya? Como es condicional, ahora tengo en el lugar de la marginal, tengo que poner la condicional de X, dado que Y vale 1/2. Integrar de X y estar mosca, ¿por qué? Porque ahora el soporte ya no comienza en -1, sino que comienza en -√3/2. Y 1/3 es más chiquito que √3/2, o sea, tengo que integrar hasta 1/3. ¿Sí? O sea que esta cosa me daría la integral de -√3/2 hasta 1/3. ¿De quién? De √3/3. De X. ¿Correcto? Para eso sirven las funciones de densidad condicional. Fíjense que en el caso del grifo hace sentido que me pregunten una probabilidad dado que ayer vendí tanto. Y es una variable aleatoria continua igual a un valor. ¿Ok? Y sí se puede condicionar allí, pero hay que tener en cuenta estos detalles técnicos. ¿Ok? Fíjense que Y igual a 1/2 es un valor posible ahí, porque no es ni 1 ni -1. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿No? Hilary tiene arrugado el ceño. ¿Por qué? Porque es esta función. Esta es la condicional. ¿Ves por qué puse esta aquí a propósito? No puse el √3/3 de una vez, sino que puse quién es la función de densidad con la que estoy integrando. Y fíjense que o sea, el Y igual a 1/2 me dice quién es la condicional que necesito poner ahí. Así se define esta probabilidad. Si yo lo hago usando probabilidad condicional, no más, voy a tener la probabilidad de que Y sea igual a 1/2 abajo, ¿no? Si yo aquí usara simplemente, si aquí yo diría, esto es la probabilidad de A dado B,
Entonces ya mostró, esto es la probabilidad de A inter B entre la probabilidad de B y allá rodó. Porque la probabilidad de B me va a dar 0 ahí. ¿Lo ven? No había nadie gritar y esperaba. O sea, si yo llamo a A al evento X menor que 1/3, ¿correcto? Y llamo B al evento Y igual a 1/2, y uso esa fórmula, eso explota. Explota, me explota, ¿ok? ¿De acuerdo? Esa no es la definición, o sea, no es la forma de calcular esta probabilidad en el caso de que la variable aleatoria Y sea continua. ¿Ok? No puedo tomar ese camino. Tengo que calcular la función de densidad condicional en Y igual a ese valor y entonces integrar esa función de densidad. ¿De acuerdo? Correcto, sí, pero aquí fíjate que no estarías ni siquiera integrando. Es reemplazar no más. Y entonces allí la probabilidad de B sería la probabilidad de que una variable aleatoria continua fuese igual a 1/2 y eso es 0. O sea que no es lo mismo. Claro, o sea, por eso es que necesitas la densidad condicional. El de dónde a dónde vas a ir es el soporte de esa densidad y por eso integras allí. Porque antes de menos raíz de 3 sobre 2, esa densidad vale 0. O sea, a la izquierda de menos raíz de 3 sobre 2, esa densidad vale 0. ¿Correcto? ¿Sí se entendió? A pesar del desorden. Ya. Chévere. Pero yo les he dicho que estas cuentas están sacadas aquí, ¿ya? Entonces están en limpios en el RPress. No sé qué tan útiles les son mis pizarras, pero igual las van a tener. Fíjense, aquí está la condicional y la condicional la tengo escrita con el soporte en general para cualquier Y. Pero sí siempre tengan pendiente que en esa condicional aquí el Y está fijo, ¿no? Y el X es lo que varía. Entonces cuando yo quiero expresar el soporte es donde vive X, ¿no? ¿Correcto? Y ya está fijo a lo largo de todo el problema. ¿Ok? Entonces eso que se ve ahí tan horrible, fíjense que es una función uniforme en ese intervalo. Porque ya está fijo, todos esos valores están fijos. O sea, el 1 entre pi, entre 2 entre pi por la raíz de 1 menos y cuadrado, esa cosa es una constante porque y la tengo fija. ¿Ok? Y el intervalo también son dos números, a la izquierda y a la derecha. ¿Ok? Entonces, eso es lo que dice aquí abajo, que parece chino cuando uno lo lee solito, pero acompañado es más fácil. Uno dice, esa función es constante como función de X. Fíjense que no depende de X, ¿correcto? Por lo tanto, X dado Y es uniforme en ese intervalo. ¿Ok? Y yo agrego otra frase más que dice lo que además demuestra de otra forma que X e Y no son independientes. Creo que lo vimos, que X e Y no eran independientes, ¿no?
Porque ¿cuáles eran las definiciones de independencia? ¿Se acuerdan? Ok, solo te corregiría lo de la probabilidad, ¿no? Tienes que hablar de la densidad, ¿no? O sea, una definición que vimos era que la conjunta de X y Y fuese igual al producto de las marginales. Creo que ya por ahí se veía clarito que estas dos no eran independientes porque la conjunta era 1 entre pi y las marginales eran esa barbaridad que estaba en la lámina anterior, ¿no? Que eran, escucha, a ver, ¿se acuerdan quiénes eran las marginales? Ahí están, son estas dos de aquí abajo. O sea que ni de broma 1 entre pi es igual al producto de estas dos cosas. ¿De acuerdo? Ya. Eso por un lado, pero hacía falta algo más ahí. ¿Qué falta en esa definición? No falta nada. Esto tiene que ser verdad para todo valor de X, Y en el plano. Si se cumple para un solo par XY, eso no garantiza independencia. Se tiene que cumplir para todo el mundo. O sea que cuando no son independientes, es chévere porque yo con conseguir un valor donde esa igualdad no se cumpla, ya la hice. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo 1 entre pi. Yo quiero ver si 1 entre pi es igual a, ¿cómo era? Ya no me acuerdo. 2 entre pi, déjame que me lo copio y después me voy a la otra lámina. 2 entre pi por la raíz de 1 menos x al cuadrado por 2 entre pi por la raíz de 1 menos y cuadrado. Entonces yo evalúo esa cosa horrenda. ¿Será verdad que esto es verdad que estos no son iguales? Esa es la pregunta, ¿no? Creo que esto sí lo vimos, ¿no? La semana pasada, ¿o no? ¿No? Ah, ya. Entonces, fíjense, yo escojo, por ejemplo, x igual a 0 y y igual a 0. Fíjense, 1 entre pi será igual a 2 entre pi por 2 entre pi, que es evaluando en 0, 0. No, ¿verdad? Porque ni de broma 4 entre pi cuadrado es igual a 1 entre pi. Calcúlenlo si no me creen, pero ya. Entonces, x e y no son independientes. ¿Ok? Para que lo fuesen, tendría que cumplirse esa igualdad para todo punto X, Y en el plano. ¿Ok? Pero ahora calculamos las marginales, perdón, las condicionales. ¿Será verdad que f de x dado y es igual a la condicional? Perdón, a la marginal. Si eso fuese cierto, ¿qué tendríamos? Correcto, tendríamos independencia de X y Y, ¿de acuerdo? Entonces, efectivamente, es otra manera de verlo. Entonces, este animal del lado izquierdo nos dio esto, es 1 entre 2 raíz de 1 menos y cuadrado. Y el animal del lado derecho
nos había dado, aquí estamos preguntando, ¿no? Nos había dado 2 entre pi. ¿Cómo era? Ah, la tengo aquí. Raíz de 1, ya. Ya, son iguales. No se conformen con que se vean iguales, ¿ok? ¿Qué pasa? Agarro, por ejemplo, a ver, esta vive en menos 1, 1, ¿no? O sea, que puedo agarrar x igual a 0 y y igual a 0 está bien definida ahí, o sea, que podría probar 0, 0. Vamos a ver, en 0, 0 me queda un medio de un lado, ¿sí? Y del otro lado me da 2 entre pi. Ni de broma, ¿ok? Listo, ¿ok? Son dos maneras distintas de probar independencia. Perdón, o probar que no son independientes, ¿no? Cualquiera de las dos cosas. Son las 2:49. Nos vamos a un receso, ¿les parece? Voy a grabar acá. ¿Cómo? Break, break, break. Nos vemos a las 2:59. A las 3, pues. Hoy no me pidan tiempo libre porque se los doy. O sea, de verdad, estoy agotada.
en hablar 1 hora y después darme cuenta que... No, lo muteé ahorita para el break. Lo muteé para el break. Todo lo demás sí quedó grabado. Calma, calma. Ya. Miren, entonces, fíjense, hemos calculado, quería hacerles notar algo nada más. Fíjense que hemos calculado, si voy a usar esta lámina. ¿Ustedes se acuerdan cómo se calculaba la esperanza de una variable aleatoria? ¿Se acuerdan o no? De una variable aleatoria continua. ¿Cómo se hacía? No lo busquen. Trampa, trampa. ¿La integral de qué? La estás mirando, ¿viste, Hilary? Trampa cochina. Tú no. No, dije Hilary. No, Yari. ¿Te parece? Hilary y Yari. Ay, ahora conseguí una manera de acordarme. Ya. Ya. Están todos buscando la vaina. Cuidado que me estás confundiendo la probabilidad con la densidad. No hagas eso, pero sí. En el caso discreto, es el valor que toma la variable aleatoria por la probabilidad de que lo tome. A mí me gustó cómo lo dijo Jennifer en la clase de antes. Ella dijo, lo que está dentro, o sea, la X, ¿no? Si yo tengo una función ahí, lo que está dentro es lo que va aquí de primerito. Y después va la función de densidad. Ok. Y aquí integro sobre el soporte, ¿no? De esa función de densidad. Acuérdense de eso. ¿Sí? ¿Qué pasó? Vas a necesitar Botox joven, porque te veo arrugada así, haciendo así todo el tiempo. Qué mala. A ver, ¿entendiste o no? En este caso es la marginal porque lo que está dentro depende solo de X. ¿Sí? Lo que está dentro de la esperanza. Pero fíjense que yo también podría calcular esto utilizando la conjunta. ¿Cómo se hace eso? Fíjense que puse 2 integrales. A ver, otra vez, ¿cuál es tu nombre? Ya me lo debería saber y no me lo sé. Giovanni. Ok. Claro, lo que va adentro sigue yendo ahí. Si uso la conjunta, entonces, fíjense que estoy pensando a X, o sea, lo que está dentro, realmente como una función de 2 variables, que se vale, ¿no? Pues yo puedo tener g de x, y, que va a parar a X, nada más. Eso se vale. Y, claro, entonces me copio esa función acá, pongo la conjunta, y fíjense, voy a hacer trampita, voy a integrar primero de y y después de x, y aquí tengo que integrar sobre el soporte del vector xy. ¿Ok? O perdón, eso nunca lo he escrito así, eso no tiene sentido, es el soporte de la densidad conjunta. Déjame ser correcta. Ahí. Déjame escribirlo bien. ¿Ok? Fíjense, esta primera integral de y, si yo esta x la paso para afuera, que puedo, porque fíjense que como estoy integrando de y, la x es constante ahí. Esa primera integral que yo estoy calculando, ¿qué es? La integral de adentro. Estoy integrando la conjunta con respecto a de y. Estoy calculando la marginal primero. ¿Sí? En el caso de arriba ya la tengo.
Y lo que me queda es exactamente la integral de arriba después que calculo la marginal con la primera integral. ¿Ok? O sea que fíjense que ahora, si yo quiero escribir, calcular, por ejemplo, la esperanza de x cuadrado más y cuadrado, que sí explícitamente es una función de dos variables, ¿cómo la calculo? Doble integral, correcto, lo que está dentro, que me pareció maravilloso como lo explicó Jennifer, ajá, por la conjunta. Integro en cualquier orden, pero tengo cuidado, digamos, de poner los límites según el soporte de la conjunta, ¿no? De no equivocarme ahí. Y aquí sobre el soporte de la conjunta. Buenazo. Si yo les pido calcular ahora la esperanza de X, dado que Y vale 1/2, ¿quién es ese animal? ¿Cuál es el valor esperado de las ventas en el grifo si yo sé que ayer vendí 500 galones? Por ejemplo, fíjense que es una pregunta perfectamente posible, ¿no? Hay un contexto por el cual yo preguntaría algo así. Correcto. Fíjense, yo lo que quiero que se den cuenta, eso está perfecto, esa es la respuesta. O sea, esta tipa es, yo voy a poner lo que está dentro, que lo que está dentro es X, no es X dado Y igual a 1/2, sino es X, ¿ok? Y aquí voy a poner la condicional de X dado que Y vale 1/2, ¿ok? De X, perdón, aquí voy a poner, a ver, calma, si puedo. X dado 1/2, voy a ponerla así cortica. Y voy a integrar de X. Y aquí voy a integrar sobre el soporte de quién. ¿Ok? No sé si se han dado cuenta, pero la esperanza es un animal que está atado a, bueno, ¿qué es lo que tengo adentro y quién es la función de densidad con respecto a la cual voy a integrar? De hecho, si ustedes van a libros avanzados de matemática, la esperanza la escriben como la integral de df, y f es la función de densidad, como para decir, voy a integrar con respecto a esa función de densidad. Y esa notación, que probablemente se vería odiosa a este nivel, hace referencia a eso, hace referencia a que la esperanza está atada a la función de densidad con respecto a la cual integro. Si es una sencilla, es la marginal. Si es una función de dos variables, es con respecto a la conjunta. Si es una condicional, es con respecto a la función de densidad condicional. ¿Ok? Entonces, fíjense que perfectamente podríamos calcular cuál es el valor esperado de las ventas, dado que ayer vendí 500 galones de gasolina. ¿Ok? Si ese fuese el contexto de mi función de densidad. ¿Okay? Y es una cantidad que todos estarán de acuerdo que podría ser útil si yo fuese el dueño de la gasolinería, ¿no? Del grifo, como le dicen aquí. ¿Ok? ¿Se entendió? Y por eso es que yo tengo que tener la función de densidad con el soporte pegado al lado, porque si no me equivoco. Si no voy a integrar sobre donde no me interesa integrar. ¿Ok? Voy a equivocarme seguro, entonces tengo que tener cuidado. Y además, lo bueno de tener el soporte es que puedes verificar que la densidad es densidad, o sea, que efectivamente integra 1, que es positiva. O sea, si te equivocaste y verificas y no te da 1, puedes echar para atrás y corregir. ¿Ok? Entonces, no es solo manía de la profe, sino que efectivamente sirve. ¿Ok? El tener estas cosas claras. ¿Ok? Bueno, nosotros vamos a dedicar probablemente la clase de mañana a hablar de esperanza condicional bien. Ahora voy a seguir con los ejemplos de condicionales, porque hay un ejemplo lindo que quiero hacer, que es el siguiente, que está también en este repres. ¿Puedo borrar ya?
Quería recordarles eso de la esperanza para que mañana no estemos tan en blanco. Si no se acuerdan lo que es la esperanza, hoy es un buen día para revisarlo, para venir preparados mañana. ¿Ok? Esto ya lo hicimos, ¿no? Fíjense, una probabilidad de este estilo, sí, ya lo hicimos. Justamente aquí está la cuenta sacada en limpio, a pesar que mis pizarras estaban desordenadas. Para que les quede, el material está aquí bien bonito. ¿Ok? Entonces, la exponencial. En el otro curso se me amotinaron porque yo no hice como hice con las discretas, que comencé con los experimentos y lo puse a jugar ahí, a calentar los motores con las discretas y me fui de frente a las continuas sin pasar por ahí. ¿Ok? Y la verdad es que en este curso voy a usar 3 variables aleatorias continuas. Bueno, después se van a ir a 5, pero la uniforme ya se las presenté con los ejemplos, ya las revisamos, ¿no? La exponencial es una tipa importantísima para IO2. Le vamos a dedicar un montón de tiempo. ¿Ok? Entonces, no me angustia haberlo hecho en ese orden porque sé que la vamos a tratar, ¿no? Y por el otro lado está la normal, que pucha, la normal es la fácil, ¿no? Diría yo, de las que vieron. Cuando la vaya a usar, les voy a avisar para que se preparen. ¿Ok? Pero ahora puedo avanzar. Entonces, fíjense, la densidad de la exponencial es esta función que está acá. Ahora me podría ir aquí, si pinchan ahí, si, no sé, ustedes no dicen pinchan, pero aquí sí. Le dan a exploremos la exponencial, los va a llevar, sí, sea que lo hago. A ver, me voy a ir a ver si el link está vivo. Link, ¿estás vivo? ¡Sí! Miren qué bonito. Esta página se llama Sync Theory. No sé si lo ven ahí entre todas las cosas que tengo tapadas. ¿Sí se ve? Ah, ya. Esa página es chévere. Para los que no hayan llevado clases conmigo antes, porque si han llevado clases conmigo, yo esta página la he usado. Miren qué chévere está esto. Algunas de estas cosas de la página voy a seleccionar entre las continuas, la exponencial, pero los invito a jugar con esta página para ver las otras distribuciones. Ahí se ve cómo es la densidad de una exponencial parámetro lambda, pero además tiene la característica que tú puedes mover el parámetro lambda. Esa función de densidad amarillita que está ahí es cuando lambda vale 1. Pero si yo aumento el valor de lambda, puedo ver cómo cambia la función ahí, ¿no? Entonces eso es interesante. Por otro lado, déjame pararlo ahí más o menos ahora va a ser imposible cuadrarlo a 1. Bueno, 0,98, no importa. Este slider naranja que está aquí abajo les dice lo que pasa con la función de distribución acumulativa. ¿Sí? Vean que va sumando el área que va dejando atrás. Entonces es lindo verlo así porque se ve porque es que la función va creciendo. Porque cada vez yo voy añadiendo más. ¿Ok? Fíjense que esa función es interesante porque tiene una característica simpática, que es que mientras, o sea, esta función, esa densidad, se usa en teoría de colas hasta la náusea, porque normalmente modela el tiempo entre llegadas de clientes a una cola, ¿ya? Que es una cantidad en la que vamos a estar hablando bastante este ciclo. ¿Okay? El tiempo entre llegadas tiende a modelarse como una exponencial. Ahora, va a suceder que en el proyecto, cuando ustedes recojan los datos, es posible que algunos tiempos entre llegadas no le den exponenciales, pues, porque en la vida real no todo es tan lindo y bello como uno espera, ¿no? Pero cuando pasa que sí da exponencial, los chicos llegan aquí emocionadísimos, ¡profe, me dio exponencial! Y ya sé cuál es el parámetro. Y es una emoción porque hasta ese momento todos ustedes piensan que yo les estoy mintiendo. Entonces, cuando la ven de verdad, me dice, pucha, pero yo recogí esos datos y ahora los pinto. Y el histograma tiene esa forma así. Y entonces podemos
pues estimar cuánto es el parámetro y todo ese tipo de cosas, ¿no? Ahí se junta estadística aplicada con IO2. ¿Ah? No, si sale exponencial, sí, y si no sale exponencial, pues hay otras cosas que podemos hacer, ¿ok? No es fin del mundo. Y van a aparecer distribuciones que no hemos estudiado, pero no importa porque ahí sí le metemos el pecho con R y ya no nos importa, ¿ok? Hemos estudiado algunas, no podemos hacerlas todas, ¿ok? Hay chorrocientas. A mí me tocó dar un curso de maestría para gente de civil y ambiental y todas las distribuciones eran distintas a las que yo siempre enseño. Fue una maldición para mí, o sea, tuve que aprender un montón de cosas que nunca había visto, ¿no? Porque los tipos, en vez de monitorear los procesos estocásticos solo en el tiempo, para ellos es importante monitorearlos en el tiempo y en el espacio. Cuando tú tomas una muestra de agua, te interesa saber el momento en que la tomaste y de dónde la tomaste, porque cuando cambias eso, es completamente distinto lo que puede pasar. Entonces, la cosa se complica considerablemente, ¿ya? Entonces, bueno, no las podemos ver todas. Van a aparecer en la vida real otras cosas que no hemos visto en este curso. Es así. Pero yo les voy a enseñar cómo resolver, aunque, o sea, si saben cómo trabajar con una función de densidad o una función de distribución, no va a importar que no sepan cuál es. ¿Ok? Porque entre R y el cómo se tratan estas funciones, van a saber lo suficiente. ¿Ok? Entonces, bueno, esa es la densidad, se escribe así. Lambda es un parámetro positivo que normalmente te dice cuál es la tasa de llegada de los clientes. La tasa de llegadas entre clientes. Y además, por esa forma que tiene así, lo que quiere decir es que a medida que ha pasado más tiempo desde que llegó un cliente, la probabilidad de que el siguiente se tarde mucho más es cada vez más chiquita. ¿Ok? Porque mientras más grande es la variable aleatoria, menos probable es que ocurra. O sea que los tipos llegan más o menos cerca. Es poco probable que se alejen mucho entre clientes. ¿Ok? Y por supuesto, si la tasa es más grande, llegan con más frecuencia. Si la tasa es chiquita, llegan con menos frecuencia. ¿Ok? Eso lo vamos a observar varias veces. Y además se ve cómo se va aplanando, ¿no? Cuando cambias, la tasa crece, pues la probabilidad de que se tarden más, que se tarden menos, crece. Eso, que se tarden menos en aparecer, crece. Eso es. Entonces, aquí está la función de distribución acumulativa, tiene esta forma, la confiabilidad es, fíjense que en este caso tiene sentido porque el exponencial también modela tiempos de vida de artefactos electrónicos. Entonces, la confiabilidad, para los que les gusta la calidad, la confiabilidad es una función que van a ver en la parte estadística dentro de los cursos de calidad y excelencia operacional, porque tú quieres saber cuál es la probabilidad que un artefacto electrónico te dure más de una cantidad de tiempo. Es la función que usas para determinar, por ejemplo, cuál es la garantía, el tiempo de garantía que tienes que darle a un producto para asegurarte que puedes reponer todos los productos que se te dañen antes de ese tiempo de garantía, ¿no? Entonces, todos estos animalitos son importantes para los ingenieros industriales. Y ahora quiero proponerles un problema que se ve radicalmente distinto a lo que hemos estado haciendo hoy, pero la cosa es que esta cuenta sale utilizando lo que hemos aprendido hoy. ¿Ok? Y de hecho hay dos maneras de sacar esta cuenta. Fíjense, la exponencial, a ver, ¿será que divido la pantalla? La divido así nomás. Vamos a hacer solución 1 y solución 2. Voy a dividirla ahí. Voy a venir por aquí y voy a decir, esta es la solución 1. Y esta va a ser aquí la solución 2. Y van a ver que las dos las aprendimos hoy. Bueno, no, la primera la aprendimos la semana pasada.
Entonces, fíjense, me dicen que vamos a comparar dos exponenciales independientes con tasas diferentes. ¿Ok? Me dan T1 y T2, dos exponenciales. Me dicen además que son independientes. ¿Eso para qué podría servirme? A ver. Fíjense, la exponencial es una variable aleatoria que toma solo valores positivos. O sea, su soporte va de 0 a infinito. ¿Ok? O sea que sabemos que si miramos T1 y T2 aquí, ellas viven en el primer cuadrante. O sea, el soporte es el primer cuadrante completito. ¿Ok? Además, son independientes. ¿Qué significa eso para este caso? ¿Qué información nos da saber que son independientes? Por ejemplo, ¿quién es la conjunta de T1 y T2? Y voy a hacer trampa, voy a poner aquí XY para que sea fácil después sacar las cuentas. ¿Quién es la conjunta? Si yo sé que T1 y T2 son independientes. Es el producto de las marginales. Fíjense que cuando uno usa independencia, uno se pone, ay, tengo que verificar que esto dé, pero efectivamente el saber que son independientes te permite calcular la conjunta, ¿no? Y lo puedes calcular la conjunta como el producto de las marginales o como el producto de una condicional por la marginal de la condición. También se puede. ¿Lo ven? Son maneras de conseguir la conjunta. Ya. Entonces, aquí la conjunta, pues me dicen, lo voy a poner así, y lo voy a poner como función de X y como función de Y. Es eso, o sea que es lambda 1 por E a la menos lambda 1X y lambda 2 por E a la menos lambda 2Y. Y aquí X y Y son ambos positivos. ¿Ok? Esa es la conjunta aquí, facilita. ¿Ok? Y bueno, el soporte ya lo pinté porque es todo el primer cuadrante. Entonces yo me pregunto, ¿cómo puedo calcular la probabilidad de que T1 sea menor o igual que T2? ¿Qué? Integro dos veces la función de densidad conjunta. ¿Dónde? Estoy de acuerdo contigo. Dos veces la función de densidad conjunta. Bueno, la voy a poner indicada todavía para que la lámina haga sentido. Todo el primer cuadrante. Fíjense qué probabilidad quiero. Exacto. Esta recta, ¿quién es? Es T1 igual a T2. Agarremos un punto aquí cualquiera. Este punto, ¿qué coordenadas tiene? Digamos, X igual a 1, Y igual a 0. Ahí T1 es mayor que T2. O sea que no estoy en el triángulo de abajo. La región que me interesa es el triángulo de arriba. Es este que está acá. Esa región del plano es la región T1 menor o igual que T2 y esta recta es T1 igual a T2. A ver, quedó horrible. Déjame arreglarlo un pelín. A ver. Esta región es la región T1 menor o igual que T2. Ese triángulo grandote. ¿Sí? Ahora, te pregunto, ¿dónde? ¿Integras la conjunta? ¿Dónde?
¿Vas a integrar primero con respecto a quién? Ok. Vamos a integrar primero con respecto a X. Eso quiere decir que tengo que fijar Y. Tengo que fijar Y, ¿correcto? Cuando fijo Y, X varía desde 0 hasta Y, ¿no? Acuérdense que esto es X igual a Y. Y tengo que integrar hasta Y porque la segunda integral es con respecto a Y. Esos límites pueden depender de Y, no pueden depender de X. ¿Ok? Y después de Y, ¿de dónde a dónde varía? Bueno, muevo esta recta y va desde el primer valor más chiquito que toma Y es 0 y se va hasta infinito, correcto. Se va hasta infinito. ¿Ok? Bueno, vamos a ver, ustedes no tienen por qué creerme. Pueden usar un solver si quieren a la par mío. Pero yo voy a hacer una trampita chévere. Bueno, el primero no puedo hacer trampa. Tengo que integrarlo. A ver, ¿qué puedo sacar para afuera? Puedo sacar el Y. Y aquí adentro me queda la integral de 0 a Y de lambda 1 por E a la menos lambda 1 X de X. Y eso de Y. ¿Ya? ¿Cuánto de eso? Bueno, esto es medio pesado aquí, pero a ver. Lambda 2 por E a la menos lambda 2Y. Y aquí me queda, ¿cuál es la integral de esta cosa? Fíjense que queda un menos lambda 1 entre lambda 1, o sea que me va a dar menos E a la menos lambda 1X evaluado entre X igual a 0 y X igual a Y de Y. Y me queda la integral de 0 a infinito. Esta cosa cuando la evalúo en Y me da E a la menos lambda 1Y. Y cuando la evalúo en 0 con el menos me da 1, ¿no? O sea que me queda lambda 2 por E a la... A ver, puse un paréntesis ahí de más. Lambda 2 por E a la menos lambda 2Y por 1 menos E a la menos... Este paréntesis aquí me cae gordo. A ver. Bueno, fíjense. La primera integral es la integral de la densidad de la exponencial. Y la segunda es exactamente lo mismo, solo que ahora la densidad de la exponencial es una exponencial lambda 1 más lambda 2. Ya perdí a todo el mundo, ¿verdad? O sea, si yo multiplico esta densidad por 1, esa integral da 1 de frente. Voy a hacer algo horrible, pero me voy a poner aquí. Eso da 1 menos, y miren esa integral, ¿quién es? Voy a hacer súper trampa aquí. A ver, voy a poner cositas afuera. Ustedes me dicen si me estoy equivocando. Voy a poner lambda 2. Es más, voy a poner lambda 1 más lambda 2 aquí afuera, porque quiero tener adentro ¿cuánto da esa integral? Da 1 también. Es una exponencial con suma de los parámetros. ¿Lo ven? Esa da 1
O sea que esta cosa da 1 menos lambda 2 entre lambda 1 más lambda 2, o sea, cuando lo resume, da lo que dice ahí. ¡Qué fino! ¿Por qué quisiéramos calcular la probabilidad de que una exponencial sea menor que otra? Independientes. Imagínense el cajero de un banco. Hay un banco con un solo cajero atendiendo. Y ese señor se tarda un tiempo exponencial, parámetro lambda 2, en atender un cliente. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad que un cliente que llega al banco tenga que esperar para ser atendido? Entonces, si el tiempo entre llegadas de los clientes es exponencial, parámetro lambda 1, y el tiempo de servicio de ese cajero es exponencial, parámetro lambda 2, ¿verdad que el tiempo entre llegadas y el tiempo de servicio son variables aleatorias independientes, ¿no? O sea, si el tipo es lento, bueno, los clientes van a seguir llegando, ¿sí? Si el tipo es rápido, los tipos van a seguir llegando igualito, ¿ok? No son dependientes. Entonces, esa probabilidad que estamos calculando ahí es la probabilidad de que un cliente llegue, que el siguiente cliente llegue antes de que el cliente que está en servicio termine su servicio. ¿Ok? ¿Sí me entendieron o hace falta que lo vuelva a explicar? O sea, yo tengo aquí, ¿qué hora es? Estoy bien. Aquí tengo el cajero atendiendo. ¿Ok? Y aquí tengo los clientes llegando. Bueno, digamos que este está en la caja. Ahí voy a poner la caja. Yo soy mala dibujando, ya ven. Para dibujos bonitos, búsquense a Renom, porque yo no soy de esa familia. A ver. ¿Ok? Entonces, este tipo llega como una exponencial parámetro lambda 1, o sea, el tiempo entre llegadas. Y este cajero atiende, o sea, el tiempo de servicio es exponencial parámetro lambda 2. Si cuando el cliente rojo llega, el cliente azul está en servicio, él va a esperar, porque hay un solo cajero. No le queda más remedio que esperar que el tipo termine de atender al cliente azul para que lo atienda a él. Eso solo va a pasar si el tiempo entre la llegada del cliente azul y el cliente rojo es menor al tiempo de servicio del cliente azul. O sea, la probabilidad, lo voy a poner en negro, lo voy a dejar escrito para que después lo piensen. La probabilidad de que el cliente, cliente rojo espere, o sea, no entre de frente a la caja, es la probabilidad de que llegue antes de que termine el servicio del cliente azul. Si yo llamo a esta variable aleatoria T1 y a esta la llamo T2, esto es la probabilidad de que T1 sea menor o igual que T2. ¿De acuerdo? O sea, se dan cuenta que es una probabilidad que hace falta en teoría de colas, ¿no? Porque ¿cuántas veces vamos a querer nosotros calcular la probabilidad de que un cliente no espere? Un montón de veces. ¿Ok? Este es una de esas cosas que yo les voy a pedir que se aprendan de memoria. Que esta probabilidad da esto. Lo vamos a usar inclusive cuando estemos viendo cadenas de Markov continua. Vamos a estar usando este resultado hasta la náusea. Lo vamos a usar en procesos de Poisson y lo vamos a usar en cadenas de Markov.
¿Ok? Porque ya ven que en teoría de colas tiene utilidad este señor. ¿Ok? Miren qué lindo. Solución 2. Como que borro y empiezo en limpio. Hay otra manera utilizando funciones de densidad condicional. Esto fue un rollazo, ¿no? Fue complicado sacar la cuenta, ¿o no? Si les hubiese dado los valores de lambda 1 y lambda 2, hubiesen podido meterlo en un solver y sacar la cuenta. ¿Ya? Piensen que yo no los voy a hacer integrar cosas muy complejas. ¿Ok? O sea que, y que van a poder usar un solver para resolver las integrales durante los exámenes. ¿Ok? Yo no pretendo que ustedes integren cosas complejas. Si saben integrarlas bien y si no, no me importa. Pero sí tienen que saber formular las integrales para poderlas meter al solver. Esa es la cosa que no estoy dispuesta a ceder ahí, ¿no? Porque si no, no estamos aprendiendo nada. Ok, pero, ay, por supuesto, ahora no sé qué rayos está apareciendo ahí, ustedes no lo ven, qué bueno. Segunda manera de hacer esto. Y creo yo que más sencilla, ¿ok? Requiere saber más, pero por eso aprendemos cosas, ¿no? Esto es lo que hubiésemos hecho si no supiéramos densidades condicionales. Lo hubiésemos resuelto así. La solución 2, voy a borrar todo, a grabar, y voy a borrar todo. Aquí se me abrió una cosa que ustedes no ven, pero que a mí me molesta. Un segundo. Ahí, ya. La solución 2, ¿cuál es? Usando funciones de densidad condicional. Fíjense, ustedes esta probabilidad la conocen cuando T1 es exponencial, ¿sí? Estaba en la lámina anterior. Si no se acuerdan cuánto da, esto da 1 menos E a la menos lambda 1T para T positivo. ¿Ok? Eso es conocido porque es la función de distribución acumulativa de una exponencial parámetro lambda 1. Esa no la sabemos. El problema con este animal es que tengo dos variables aleatorias. Tengo una exponencial aquí y otra exponencial aquí. Pero si yo la fijo, es decir, en el contexto del banco, esto sería saber cuánto se va a tardar el cajero en atender al tipo, ¿no? En atender al cliente azul. Eso es lo que significaría fijar T2. O sea, yo ya sé cuánto se va a tardar, ¿ok? O cuánto se tardó, ¿ok? Entonces, esta probabilidad, fíjense que es igual a la probabilidad, como T2 es igual a T, yo puedo sustituir T ahí. Y ahora, como T1 y T2 son independientes, porque me lo dice la pregunta, esa probabilidad es idéntica a esta probabilidad. ¿Qué me la sé? ¿Ok? ¿Me entendieron o no? No me digan que sí cuando no, porque los veo ahí como en silencio. ¿Quieren pensarlo un momentico en silencio sin mi voz de fondo? Léanlo otra vez. A ver. O si quieren les echo el cuento otra vez. Ya vamos para allá, ya va. Ya va, ya va.
Estoy calculando la condicional de T1 menor o igual que T2, dado que T2 es igual a T. Dime, Hilary. ¿Ah? Porque yo te dije que si esta no es una variable aleatoria, no es aleatoria, esa cuenta me la sé sacar, da eso. Por eso la fijo. ¿Ok? En este curso vamos a estar condicionando hasta la náusea. El saber con respecto a quién condicionar es una de las competencias que yo tengo que lograr que ustedes tengan al salir de este curso. Fíjense que justamente lo que me da la idea de que condicionar me ayuda es el decir, pucha, yo sé calcular esa probabilidad cuando la segunda cosa no es una variable aleatoria, cuando está fija. Entonces la fijo. Eso hice. Yo quiero calcular esta probabilidad, pero al fijar T2, fíjate que yo sustituyo este T aquí adentro. Eso fue lo que hice, ¿no? Porque yo ya sé cuánto se va a tardar el cajero en atender al cliente. Suponte que lo sé. Lo fijo. Sé que es irreal, pero no importa, lo estoy fijando. Correcto. Voy a asumir que lo sé. Supongamos, yo no sé cuándo va a ocurrir, pero yo voy a asumir que lo sé. Lo fijo en T, que lo conozco, que es determinístico. Es para efectos de la cuenta, nada más. Entonces lo fijo, yo lo sustituyo aquí, ¿ya? Y ahora T1 y T2 son independientes. Eso es notación de independencia. Eso es lo que significa T1 perpendicular a T2. La independencia, ya, no sé cómo decirlo. En realidad la covarianza, hay muchos aquí que no saben lo que es, pero la covarianza es un producto interno, igualito que cuando veían vectores en Mate 3, cálculo 3, veían vectores. ¿Y qué pasaba cuando el producto interno daba 0? Eran perpendiculares, ¿sí? Bueno, cuando la covarianza es 0, las varianzas aleatorias son independientes, ¿ya? Entonces, es una medida de perpendicularidad, pero más avanzada. No le paren mucho a eso, por eso se escribe así, T1 perpendicular a T2, quiere decir que son independientes. Dime, Hilary. Sí. No, T1 es menor o igual que T, ¿no? Porque ahora el hecho de que T2 sea igual a T, ahora T2 y T1 son variables aleatorias independientes, puedo deshacerme de la condición. Acuérdate que cuando dos variables aleatorias son independientes, condicionar con respecto a la otra quita del medio la condición, la puedo eliminar, porque la probabilidad va a ser la misma, con o sin la condición. Es la otra definición de independencia. ¿Se acuerdan que les dije? Puedo usar la condicional o puedo usar las marginales. En el caso que sean independientes, la condicional es igual a la marginal. Entonces, la quito y esto ya me lo sé. Pero ahora, T2 es exponencial, ¿no? Parámetro lambda 2. Entonces, fíjense, la probabilidad de que T1 sea menor o igual que de T2, realmente voy a usar una cosa que no sé si se acuerdan, que es ¿cómo se llama? La regla de probabilidad total. ¿Qué decía? ¿Se acuerdan? Voy a poner aquí. La probabilidad de B era igual a la sumatoria de las probabilidades de B dado A sub I por las probabilidades de A sub I. ¿Se acuerdan de eso? Desde I igual 1 hasta N. En la regla de probabilidad total. ¿Se acuerdan de eso?
Fíjense, es una suma en este caso, ¿no se acuerdan? Es lo que está en el denominador de Bayes. ¿Se acuerdan que en Bayes teníamos esto de denominador, del teorema de Bayes? Teorema de Bayes, ¿sí te acuerdas? ¿Sí lo viste? Ya, los demás, y no sáquenle polvo a ese teorema, ya, porque la regla de probabilidad total la vamos a usar un montón. Si no la conocen, revísenla, ¿ok? Esto es lo mismo, solo que aquí estos conjuntos son contables y T es no contable. T2 toma valores en toda la recta real positiva. Entonces, en lugar de sumar, yo voy a integrar. Y voy a integrar sobre estos valores. Fíjense que estos son, aquí en vez de A sub I, estoy poniendo un A sub T. Como T es continuo, integro en vez de sumar. Y entonces aquí, en lugar de poner la probabilidad de A sub I, tengo que poner la función de densidad de T2 y tengo que integrar sobre todos los posibles valores que toma T2, que va de 0 a infinito. ¿Okay? Esto es una de esas cosas que por supuesto es más difícil. Esto lo vamos a ver bien ahora cuando veamos esperanza condicional con cuidado. ¿Ok? Pero realmente estoy invocando esa regla de probabilidad total. ¿Ok? Ahora que ya la vieron, la pueden anotar como una fórmula, pero sale de allí. Fíjense que en vez de tener a sub I con I entero, I igual a 1, igual a 2, igual a 3, ahora T es continuo. Entonces integro en vez de sumar. Y sustituyo la probabilidad de A sub T realmente por la densidad de T2. Bueno, resulta que este animal me lo sé, ¿verdad? Este animal me dio 1 menos E a la menos lambda 1T, ¿no? Eso lo habíamos calculado en la línea anterior. ¿Ya? Y esta también me la sé. No, T. T. Y esa integral, resuélvanla porque ya la hicimos, da lambda 1 entre lambda 1 más lambda 2. El lambda 1 que va arriba es el de la variable aleatoria más chiquita aquí, ¿no? Para que se acuerden de la fórmula. ¿Ok? Son las 3:49. O sea, lo tengo metido, pero no hay mucho tiempo para preguntas. Acuérdense que de esto va a estar la grabación. Esto no lo hice en la otra sección. Pero aquí me dio tiempo, pues en la otra sección no sé por qué me retrasé un montón y no me dio tiempo de hacer esto. ¿Ok? La cuenta bien sacada, en limpio y explicada con todos los comentarios está en el RPress. ¿Ok? O sea que si esta pizarra les pareció desordenada, no importa, porque después está ordenadito. ¿Ok? Está bonito como tiene que estar. ¿Ok? Bueno, no se angustien, porque cuentas como estas vamos a sacar muchísimas. ¿Ok? Esta es solo la primera vez que lo usamos. Y lo vamos a usar tantas veces que eventualmente esto se tiene que hacer natural. Se va a volver natural. ¿Ok? Eventualmente. Y ya los chicos lo ven y me dicen, ya sé que es incondicional, profe. Y yo, exacto. Ya. Pero ahorita parece una cosa como que en la vida se les va a ocurrir. Créanme que se les va a ocurrir. Lo vamos a trabajar hasta que se les ocurra. ¿Ok? Hay algunos chicos que les cuesta más que a otros. Pero esto, por favor, estúdienlo, repásenlo, traten de entenderlo. ¿Ok? Y además nos queda un resultado que lo vamos a usar, o sea, el resultado de que esa probabilidad da eso, lo vamos a usar hasta la náusea. O sea, que ya apréndanselo, pónganlo en el libro, en la hojita de resumen de teoría, ténganlo por ahí en la mano porque lo vamos a necesitar. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? Los dejo ir. Si el curso se pone peludo a una velocidad que no queremos,
Eso es verdad. Sí, sí, sí. Míralo, aquí está el limpio, ¿ok? Acuérdense que ahí lo tienen. Sí. O sea, ahí la clave es que pudimos eliminar la condición de que T2 era igual a T. Por eso supimos calcular esa probabilidad. O sea, el hecho de condicionar para simplificar la cuenta, o sea, acostúmbrense como a pensar de qué información sería útil, o sea, en qué puedo fijar que haría que yo supiese sacar esa cuenta. ¿Ok? Lo hacíamos en Bayes, lo hacíamos ya en el teorema de Bayes, que decíamos, pucha, si yo sé de qué gaveta saqué la moneda, ya sé cuál es la probabilidad de que la moneda sea de oro o de plata, por ejemplo. Ah, si yo sé que la moneda es de oro, ya sé que no puede estar en la gaveta 3. O sea, esa información era importante. En los ejercicios que hicimos, en los ejemplos, en los experimentos, teníamos esa noción también, el saber de qué color era la bola que habíamos sacado la primera vez, nos permitía calcular la probabilidad del color de la bola que iba a salir la segunda. O sea, esto de ir condicionando, porque si condiciono ya sé algo que me permite calcular la probabilidad más fácilmente, ya es algo que hemos utilizado en el pasado. Solo que ahora le vamos a meter un poco de acelerador al asunto. ¿Ok? Pero es una noción que ustedes deberían ya es familiar para ustedes, que a veces saber algo sobre lo que ha ocurrido facilita la cuenta. ¿Ok? Entonces, ¿qué aprendimos hoy para cerrar? ¿Cuál es el mensaje de hoy? Aparte que están asustados, ya lo sé, pero esa no es la intención, quizá un poquitico. O sea, como decía mi profe de mate de bachillerato del colegio, que era chéverísimo, que todo el mundo lo amaba, pero igual se jalaba todo el salón. Alvarito se llamaba. Alvarito decía, en vez de preocuparte, ocúpate. Yo creo que sí, ¿no? Cuando me lo dicen a mí, me revienta que me lo digan, pero es verdad. A veces uno pasa demasiado tiempo preocupándose y poco tiempo ocupándose. O sea que ese miedo que les he generado hoy, los active en vez de paralizarlos, que es lo que suele pasar en este curso. Se me paraliza porque dice, pucha, no lo voy a hacer, no puedo con esto. Y ahí ya rodó. Ahí sí que pierden de una vez. ¿Ok? El mensaje de hoy es, las condicionales, ¿para qué sirven? Aprendimos a calcular funciones de densidad condicional. Son funciones de densidad en sí misma, ¿correcto? ¿Qué más? Eso es un mensaje importante. Perdón que me estoy tomando más minutos. Integran uno, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué más? La esperanza condicional se calcula con respecto a la densidad condicional de X dado Y. ¿Sí? Puse 15 dados ahí. Esa la aprendimos. Y la tercera, sí, aprendimos que la probabilidad de que una exponencial parámetro lambda 1 sea menor que una exponencial parámetro lambda 2 es igual a lambda 1 entre lambda 1 siempre. Tienen que ser independientes, si no, eso no es verdad. Se pueden acordar que la condición no se iría en la cuenta. ¿Ok? Pero también, ojo, que esto es una aplicación de las funciones de densidad condicional. El cómo se calcula esa probabilidad
es una forma de poner en práctica para qué sirven las condicionales. ¿Ok? También mírenlo como una aplicación. Por eso lo traje a esta clase. ¿Ok? Listo, chicos. Ahora sí son libres. Muchas gracias por la participación de todos. Siempre es agradable dictar la clase así.